Hola y bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy hablaremos acerca de la membrana celular o membrana plasmática, que es el recubrimiento superficial de la célula. Para comprender de mejor manera esta estructura, podemos observar la imagen de un corte de la membrana celular, en la cual observaremos que dentro de sus características se trata de una estructura muy elástica, muy fina, flexible, de un grosor de apenas 7.5 a 10 nanómetros. Está formada principalmente por las proteínas y los lípidos. Además, parte de su estructura está conformada por el colesterol, otros lípidos e hidratos de carbono. Una de las funciones primordiales es separar el medio extracelular del medio intracelular o citoplasma. Esto lo hace a través de la bicapa lipídica, que la profundizaremos después. También evidenciamos las proteínas de membrana y finalmente a los hidratos de carbono unidas a estas. Ahora analizaremos tres aspectos importantes. Primero, la bicapa lípida, después las proteínas de la membrana y para finalizar y culminar la función de los hidratos de carbono de la membrana celular. Quédate y acompáñanos por este recorrido. Hola, comenzamos con la bicapa lipídica de una membrana celular, estructurada una película fina de doble capa de lípidos, cada una de las cuales tiene una molécula de grosor. Si observamos más de cerca las moléculas de fosfolípido, apreciamos sus características y diferentes extremos. El hidrófilo, que en simple palabra significa que le gusta el agua, mientras que sus extremos, hidrófobo, que repele o se aleje de las moléculas de agua. Estas características en caso del extremo hidrófilo se deben gracias al extremo fosfato del fosfolípido, mientras que las características del extremo hidrófobo se deben a la porción de ácidos grasosos. Estas porciones repelen el agua, pero se atraen entre sí formando el núcleo, el centro de la membrana celular. De esa forma, generando un tercer concepto de la permeabilidad. Cuando hablamos de la permeabilidad, nos referimos a la facilidad con la que ingresas las sustancias que están dadas por la estructura de la misma y la cantidad de moléculas de colesterol en la membrana celular. Continuamos con las proteínas de la membrana. Se tratan de esas masas globulares que flotan en la bicapa lipídica. Generalmente son glucoproteínas que constan de dos grupos principales. Por un lado, las proteínas integrales que atraviesan todo el espesor de la membrana celular van a estar constituyendo canales o poros. Además, permiten el transporte activo celular y pueden estar estructurados enzimas y receptores celulares. Por otro lado, están las proteínas períficas, que se unen a una sola superficie de la membrana celular, o en algunas ocasiones a proteínas integrales. Se caracterizan porque se unen solo a una sola superficie de la membrana celular, es decir, sin atravesarla. Para terminar, tenemos a los hidratos de carbono, que se unen para proteínas y lípidos, formando respectivamente glucoproteínas y glucolípidos. Un componente importante del segmento gluco se protruye hacia el exterior, hacia el medio extracelular, formando un recubrimiento débil de extractos de carbono que se conoce como glucocálix, que brinda funciones indispensables para la célula y la membrana celular. Presenta una carga eléctrica negativa que repele. Algunas se unen a otras células por medio de la glucocálix, actúan como receptores para hormonas como la insulina y finalmente en reacciones inmunitarias. Este ha sido el video de hoy, espero y te haya servido de mucha ayuda. Gracias.